átomo, mol, molécula. ¿Listo? Átomo, mol, molécula. Diferencia entre átomo, mol, molécula. Chicos, los necesito súper concentrados porque de aquí en adelante esto nos va a servir para muchas cosas, para entender varios conceptos. ¿Listos? ¿Qué es el átomo? Bueno, de entrada la mol no es un dolor de cabeza, voy a intentar que no. El átomo es la parte más pequeña de la molécula y la molécula es como la agrupación de estos. Sí, más o menos. La parte más pequeña de la materia, la mínima expresión. Indivisible, sí es divisible. Antes se creía que no era indivisible. Les falta solo una cosa para dar la respuesta correcta. Entonces, el átomo es la partícula más pequeña en que un elemento puede ser dividido. ¿Listo? Un elemento puede ser dividido en átomos, que sin perder las propiedades químicas. Cuando yo ya divido más allá del átomo, por ejemplo, hago una explosión nuclear porque abro el núcleo y ya pierde todas sus propiedades químicas. ¿Listo? Y esto es supremamente importante. Lo vamos a ver la otra clase, pero es supremamente importante que lo sepan. Es eléctricamente neutro, es decir, que no tiene ni cargas positivas ni cargas negativas, ¿cierto? O sea, no está cargado positiva ni negativamente. ¿De qué está formado el átomo? Está formado por el protón, que es una carga positiva, por el neutrón, que es una carga que no tiene, es una partícula que no tiene carga, y el electrón, que tiene la carga negativa. ¿Cómo hacemos para que el átomo sea eléctricamente neutro? Pues le ponemos la misma cantidad de protones y la misma cantidad de electrones, así como nos dice Daniel, ¿cierto? Entonces, de esa forma logramos que no tenga cargas. Ya cuando un átomo tiene cargas, ya no se llama átomo, sino se llama ion. Eso lo vamos a ver después. ¿Listo? Sí, el modelo más famoso es el modelo común planetario de Born, que es donde en el núcleo se ven los protones y los electrones, los protones y los neutrones, y alrededor del núcleo se ven los electrones girando. ¿Listo? Esa es la definición de átomo. Entonces, ¿qué es un elemento? Ya que me lo mencionan ahí. A ver, Juan me dice. Entonces, miren, esto es súper interesante. Lo que Juan y Carol dicen, uno tiene la razón y el otro es falso, ojo. Juan me dice es un conjunto de átomos y Daniel me dice átomos de una misma especie. Es eso, es un conjunto de átomos, pero ojo, no están unidos, no están enlazados, están solamente ahí todos, como si uno tuviera muchas partículas de arena, pero no están unidas, no están pegadas ni nada. Entonces, un elemento es una sustancia química pura que cuenta con átomos de la misma clase. Entonces, yo tengo muchos átomos igualitos de la misma clase. Y les pongo acá los dibujitos que aparecen en la tabla periódica. Finalmente me dicen que son los elementos. Daniela, ojo, no es la unión de los átomos iguales, es el conjunto. Hay varios, pero no están unidos. ¿Listo? Sino hay varios. Hay muchos. ¿Qué es la molécula? La molécula, entonces ahí sí tienen que prestar atención. Es la cantidad más pequeña que pueda existir de sustancia o compuesto. Esto casi que vienen a ser sinónimos, sustancias o compuestos. ¿Listo? ¿Qué pasa en las moléculas? Que están constituidas por átomos que pueden ser iguales o diferentes y que están unidos. Aquí sí están unidos de alguna manera, que es un enlace. Sí, Gustavo, el átomo es una partícula, es la partícula más pequeña de un elemento. ¿Listo? Porque mi aclaración del elemento no está unido, porque el elemento puede tener 2, 3, 1000 átomos de hidrógenos en un mismo espacio, ¿sí? Pero nunca se juntaron. Cuando ya se unen a través de un enlace, es una molécula.
la molécula de hidrógeno. El hidrógeno generalmente se encuentra en la Tierra como H2. Se encuentra en forma molecular. ¿Listo? Pero también es la unión entre dos átomos iguales o también entre átomos diferentes. Esta de acá, ¿cuál es? El agua, ¿cierto? H2O. Son tres átomos, el hidrógeno conectado al oxígeno y otra vez otro hidrógeno conectado al oxígeno, ¿cierto? Esto es una molécula. Uno siempre piensa que las moléculas son así como chiquiticas, pero también hay macromoléculas. Este dibujito de la mitad es la molécula de el ADN, ¿cierto? Andrea, excelente pregunta. ¿Una molécula sería la unión de elementos? No, una molécula es la unión de átomos. ¿Listos? Entonces, el átomo, la partícula más pequeña. Cuando tengo muchos átomos, pero sin unirse, sino que los tengo en el mismo conjunto, eso es un elemento. Cuando tengo ya dos átomos que se unieron por medio de un enlace, tengo una molécula, que pueden ser dos o más átomos. Pueden ser de igual clase, como lo que vemos acá, el H2, dos átomos de hidrógeno unidos, o pueden ser de diferentes clases, como el hidrógeno y el oxígeno, o incluso el ADN, que es una macromolécula, es una molécula muy grande. ¿Listo? Entonces, sí, yo sé que estoy con conceptos básicos, que es muy básico por ahora, pero necesito arrancar así para que luego nos vaya bien. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos pensar? Que un átomo, ¿podemos pensar un átomo, una molécula? ¿Lo podemos pesar? Podemos decir, ay, puedo coger el átomo y lo voy a poner en una balanza y me va a salir el peso. Carol, es que si unes dos elementos, tú no unes el conjunto de elementos, unes los átomos que están dentro de esos elementos. Chicos, ¿podemos pesar los átomos o las moléculas? No, es imposible, porque es muy, muy pequeñito lo que pesa. Una unidad de masa atómica, que es un doceavo parte del carbono, pesa 1,66 por 10 a la menos 24. Es decir, que tiene menos 24, tiene 24 ceros hacia la izquierda, o sea, es un número muy, muy, muy pequeñitos, ¿cierto? Entonces, los átomos y las moléculas no se pueden medir. Y yo no sé si ustedes se acuerdan de mi primera clase que les decía que en la ciencia todo es susceptible de medición, que vimos las unidades del sistema internacional. Entonces, en ese caso, ¿qué dijimos? Alguien dijo, no, no podemos seguir así. Y fue este señor, Avogadro. Y dijo, no, vamos a inventarnos. No fue realmente así, él hizo una cantidad de experimentos y todo el tema. Y lo que definió fue el mol. ¿Qué es el mol? Es la cantidad de sustancia que contiene 6,023 por 10 a la 23 partículas, ya sea de un elemento, o sea, de átomos, o de un compuesto, moléculas. Si yo miro 6,023 por 10 a la 23, ya tengo que son 23 ceros a la derecha. Es un número muy, muy, muy grande. ¿Listo? Ese señor tan feo se llamaba, ay, no me acuerdo el nombre, es Avogadro, el apellido es Avogadro y de ahí sale el número de Avogadro. ¿Listo? Entonces, esa es la cantidad de moles. Son muchas, muchas moléculas, son muchos átomos. Imagínense que ustedes tuvieran una bolsita, hipotéticamente puedan coger 1, 2, 3, 4, hasta llegar a 6,023 por 10 a la 23. ¿Listo? Aquí lo vamos a ver más fácil. Chicos, esto tómenle foto, lo que viene a continuación, como quieran, mírelo. Pero ¿cómo se relacionan esas medidas? Un mol siempre va a ser igual a 6,023 por 10 a la 23 moléculas o átomos. Profe, ¿que cuándo es moléculas o cuándo es átomos?
Ah, bueno, moléculas es cuando hablo de un elemento como el agua, pero átomos es cuando hablo de un elemento como, no sé, como el azufre, ¿cierto? Porque solo estoy hablando de un elemento. ¿Listo? Y eso es igual a la cantidad de gramos según la masa molar. ¿De dónde saco yo esa masa molar en gramos? La saco de la tabla periódica, que igual vamos a ver tabla periódica. ¿Listo? Este triangulito es súper importante. Una mol siempre es igual a 6,023 por 10 a la 23 moléculas o átomos y una mol pesa X gramos, dependiendo de qué compuestos, de qué átomos estén componiendo esa molécula o esos átomos y de su peso atómico. Vámonos por acá. ¿Cuántos gramos pesa una mol de agua? Para que se hagan a la idea. Entonces, ¿recuerdan cómo se ve en la tabla periódica? En la tabla periódica uno ve el elemento, ¿cierto? Por ahí ve el número atómico, que hoy no lo vamos a ver, y ve la masa atómica. Aquí tenemos la masa atómica. ¿Listo? Entonces, el oxígeno y el hidrógeno. ¿Por qué este ejercicio tan fácil? Para que lo entendamos, para que entiendan el concepto. Entonces, ¿yo qué digo? Ah, el agua. El agua es H2O. Es decir, que tengo el hidrógeno que pesa 1 gramo. Siempre hacemos la aproximación al más cercano. Y como tengo dos hidrógenos, pues pesan 2 gramos. Y el oxígeno pesa 15,9999, o sea, 16 gramos. Como solo tengo uno, pues de oxígeno solo tengo 16 gramos. En conclusión, una mol de agua pesa 18 gramos. ¿Listo? Sí, generalmente se aproxima, casi nunca se trabaja con cifras. ¿Cuál se trabaja con cifras? El cloro, porque el cloro es 0,5. ¿Listo? Ojo, una mol pesa ¿cuántos gramos? Una mol de agua, ¿cuántos gramos pesa? Pesa 18 gramos. ¿Y una mol de agua cuántas moléculas son? 6,023 por 10 a la 23. Una mol de, no sé, de sulfato de magnesio es igual a 6,023 por 10 a la 23 moléculas. No, Julio, es mejor trabajar con las aproximaciones en los cálculos que hacen en la prueba de saber 11. Una mol de ácido sulfúrico es igual a 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Siempre una mol va a ser igual a eso, a ese número. ¿Listo? Karen me dice, ¿se puede decir que la mol es una unidad de medida? Sí, y es la unidad de medida de cantidad del sistema internacional. Lo vimos en la primera clase. ¿Listo? Porque yo no puedo medir moléculas o átomos porque son muy pequeñitos. Ese es el racional. Entonces hagamos este, que parece sencillo, a ver qué tal nos va. Dice, ¿cuántas moles, moléculas y átomos hay en 2 gramos de hidrógeno molecular? Y les pongo ahí la figureta del hidrógeno molecular que es H2, ¿cierto? Ya más o menos Daniel algo le pegó al chiste para que no se confundan. A ver, vamos a hacerlo, chicos. ¿Cómo es? Acuérdense que el hidrógeno pesa 1 gramo, ¿cierto? Si yo tengo el hidrógeno molecular, que es H2, tengo 2 gramos, ¿cierto? Porque son 2 gramos lo que pesa el H2. Entonces yo pongo a 2 gramos es lo que pesa una mol, ¿cierto? Y en el ejercicio tengo 2 gramos, es decir, que tengo una mol. Ya tenemos la primera respuesta. ¿Cuántas moles tenemos? Una mol. ¿Listo? Y ustedes se acuerdan lo que decía su profesora. Ah, acuérdense que una mol de lo que sea siempre es igual a 6,023 por 10 a la 23 moléculas. ¿Cómo me van a decir que una mol y una molécula? Si lo llevo diciendo como 10 minutos. Entonces,
Ya sabemos que una mol, esto siempre, siempre es lo mismo, es igual a 6,023 por 10 a la 23 moléculas, ¿cierto? Entonces una mol, tengo 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Ah, el ejercicio se ve fácil, pero no, yo lo hago con toda la intención. Entonces, moles, ya sabemos cuántas moléculas y ahora cuántos átomos hay. Entonces, acuérdense que la molécula está formada por dos o más átomos. En el caso del hidrógeno molecular, yo tengo un átomo de hidrógeno unido a otro átomo de hidrógeno. Es decir, que tengo dos átomos. Pero tengo dos átomos, ¿qué? De hidrógeno por cada molécula, ¿cierto? Una molécula tiene dos átomos de hidrógeno. Y ya dijimos que teníamos 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, ¿cuántos átomos tenemos? Una regla de 3. Ojo, tengo dos átomos de hidrógeno por cada molécula. Y ya dijimos que tengo 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Entonces es 2 por 6,023 por 10 a la 23. ¿Qué cuánto me da eso? Sin calculadora. Ajá, es 2 por 6,023 exactamente. Eso me da más o menos como 1,2 por 10 a la 23. ¿Listo? Métanse en la cabeza que si a ustedes les preguntan de átomos y moléculas, les están preguntando de un número muy grande, porque en 2 gramos caben muchísimas, muchísimas moléculas. Y que los gramos nunca son iguales al número de moléculas. Que las moles nunca son iguales al número de moléculas. Miren el siguiente ejercicio. Les preguntan, ¿cuántas moléculas hay en 100 gramos de ácido nítrico? ¿Listo? ¿Cuántas moléculas? Si me preguntan por moléculas, la profe me dijo que era un número muy grande. Siempre va a ser un número muy grande. ¿Listo? Y más en 100 gramos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí nos dan los pesos atómicos de cada uno de los compuestos. HNO3. ¿Cómo hago yo para llegar de acá a acá? Entonces tengo que sacar el peso de HNO3. H tengo 1 y pesa 1 gramo, ¿cierto? Entonces ya sé que tengo 1 gramo. N también tengo 1 y pesa 14 gramos, ¿cierto? Entonces tengo aquí 14 gramos. Y el oxígeno pesa 16 gramos. ¿Y cuánto oxígeno tengo? Acuérdense que este 3 quiere decir que son 3 oxígenos. ¿Listo? Entonces, 16 por 3. 6 por 3, 18, va 1, 3 por 1, 3 y una 4. Uy, listo. 48. ¿Listo? Entonces yo ya sé que esta suma me da 63 gramos de ácido nítrico. Y esos 63 gramos son ¿qué? Una mol de HNO3. 100 gramos, ¿cuántas moles serán? Y es una regla de 3 simple. ¿Cómo es la regla de 3 simple? Acuérdense. Este por este dividido este. 100 gramos por 63. 100 gramos por 1, perdón. Dividido 63. ¿Listo? Y eso nos da 1,59 moles. Y esas moles siempre es lo mismo. Una mol siempre de lo que sea 6,023 por 10 a la 23 moléculas. 1,59 son 9,57 por 10 a la 23 moléculas. Lo mismo. Una regla de 3. ¿Listo? ¿Qué pasa en la prueba de saber 11?
Estos se los pueden meter dentro de estequiometría, porque este es el inicio de estequiometría que también lo vamos a ver. O les pueden meter toda la parte conceptual dentro de una pregunta. A veces no es tan difícil hacer el cálculo matemático, sino es más difícil hacer el racional para llegar a la respuesta. ¿Listo? Entonces les voy a mostrar unos ejemplos de ese tipo de preguntas a ver si quedó claro. Entonces una pregunta como esta, dice, el número de Avogadro, 6,023 por 10 a la 23, corresponde al número de átomos o moléculas presente en una mol de sustancia. ¿De cuál sustancia? De cualquiera. La tabla indica la masa de una mol, de dos sustancias, X y Z, una característica física de cada una. Entonces me dice que la sustancia X tiene una masa de 1 gramo y se identifica con color negro, y la masa Z tiene una masa de 5 gramos y se identifica con color blanco. De acuerdo con la información anterior, el dibujo que mejor representa una mol de cada sustancia X y Z respectivamente es... Me voy a volver un poquito. ¿Listo? Acuérdense siempre del triangulito. Una mol son 6,023 por 10 a la 23 moléculas y eso son la cantidad de gramos. Si son si son oxígenos, van a pesar 16 gramos, ¿cierto? Pero si es agua, va a pesar 18 gramos. Pero si es hidrógeno, va a pesar 1 gramo. Entonces, un mol, dependiendo de la sustancia, pesa diferente. Pero un mol siempre van a ser 6,023 por 10 a la 23 moléculas. ¿Listo? ¿Qué pasa en esta pregunta? Me están poniendo en evidencia si yo sé que un mol de una sustancia X es diferente a un mol de una sustancia Z en gramos. Cuando yo digo la A, es como si el mol de A de X y el mol de Z pesaran igual, y eso es falso, ¿cierto? Porque estos no pesan igual. Lo que me están diciendo es que X yo la represento con negro y pesa, ¿cierto? 1 gramo. Y B, que la represento con blanco, pesa 5 gramos. Y que este de acá es un mol, pero este de acá también es un mol. Lo que pasa es que estamos hablando de sustancias diferentes y por eso pesan diferente. ¿Listo? Si alguien dijo la C, si es que se confundió más. Claro, que me representa un mol de cada sustancia. Hagamos esta. Dice, de acuerdo con la fórmula química del sulfato de aluminio, claro, no tuvieron en cuenta el peso en la anterior. Y cuando no tienen en cuenta el peso, me hablan de 1 y 1. Una mol y una mol siempre van a ser 6,023 por 10 a la 23 moléculas, pero van a pesar diferente. ¿Listo? Entonces, esta dice, de acuerdo con la fórmula química del sulfato de aluminio, es válido afirmar que este tiene 2 moléculas de aluminio, está compuesto por 3 clases de moléculas, tiene 4 átomos de oxígeno o está compuesta por 3 clases de átomos. Ahí me queda claro, si les quedó claro, que la diferencia entre mol, molécula y átomo. Bueno, la profe queda tranquila en este momento. Efectivamente es la D, ¿cierto? Ese compuesto tiene 3 clases de átomos: el átomo de aluminio, el átomo del azufre y el átomo de el oxígeno. ¿Listo? La A es falsa porque dice tiene 2 moléculas de aluminio. No, porque el aluminio ahí tiene 2 átomos. ¿Listo? Y si tiene 4 átomos de oxígeno, no, porque acuérdense que aquí toca multiplicar 3 por 4, 12 oxígenos es lo que tenemos. Me voy contenta por esto. Hagamos otra. Dice, las partículas representadas en el esquema conforman un átomo, un elemento, un compuesto o una mezcla. Me voy a devolver un poquito en la presentación. Un poquito, es casi toda, ¿no? Acuérdense que cuando yo veía un elemento, el elemento era uno solo, ¿cierto? Un solo tipo de
átomo. Cuando yo veo la molécula, ya veo esta representación. ¿Y qué pasa cuando hay varias moléculas? Dice, una molécula es la cantidad más pequeña que puede existir de una sustancia o un compuesto, ¿cierto? Entonces ahora sí, perdón por el mareo, ya. Entonces, ¿qué es? Esto de acá, evidentemente no es un átomo porque tiene dos tipos de átomos. No es un elemento porque mire que están unidos, ¿cierto? Entonces, esto en sí es una molécula y como tengo varias moléculas, es un compuesto. Porque no es una mezcla. Para hacer una mezcla, deberíamos tener moléculas de diferentes clases. Por ejemplo, si yo tuviera una así. Ahí ya sería una mezcla porque mezclé esta con esta, que son dos diferentes. Pero como todas son iguales, es un compuesto. No es un elemento porque los átomos no son de la misma clase. ¿Listo? Chicos, se viene matemáticas que ya me la están preguntando. Muchas gracias. Y bueno, ya se ven en un ratico con Fred.